que sepáis que el webinar, como siempre viene siendo habitual, va a ser grabado para que luego lo podamos tener todos disponibles a través de los canales habituales de la plataforma tecnológica del vino y a través de la interprofesión, para que lo podamos todos, bueno, pues visualizar con posterioridad y quien no haya podido asistir. Y bueno, tenemos un programa bastante completo, digo bien. Ya sabéis la dinámica de estos webinars. Si queréis hacer alguna pregunta, podéis utilizar el apartado preguntas o el apartado chat para escribirla y posteriormente daremos lugar a un turno de debate y de preguntas. Sí que, por favor, si es una pregunta dirigida, como tenemos varios ponentes, pues si podéis precisar a qué ponente va, mejor. Y si no, pues la daremos en abierto y pues responderá quien lo crea oportuno y quien lo crea conveniente. Mientras vais entrando, nada, daros la bienvenida hoy a este webinar de hacer frente al cambio climático desde el punto de vista de innovación, casos de éxito en viñedo y bodega. No es la primera vez que afrontamos este tema del cambio climático. Bueno, no puede ser de otra manera, es uno de los principales retos que tenemos en el sector y ya se han hecho algunas jornadas, pero la jornada de hoy queremos que sea especialmente práctica y demostrativa en los casos de éxito de los proyectos que hemos venido, bueno, pues dinamizando, ¿no? y apoyando desde PTV en una retrospectiva, bueno, pues, general, ¿no? de la dinámica. Recuerdo, hoy está conmigo aquí Susana García, directora general de la Interprofesión. Hola, buenos días, Susana. Como siempre, daros las gracias por todo el apoyo que nos dais a las actividades de I+D+I. Recuerdo que este webinar se encuentra dentro de nuestro plan de actuación de I+D+I que ya venimos haciendo desde 2018, creo que con bastante éxito y que tiene diferentes acciones. Una de ellas son los cursos formativos en innovación que hacemos en formato webinar desde, bueno, principalmente a través de la pandemia, pero que creo que han tenido bastante o están teniendo bastante repercusión y éxito y que quizá podamos mantener en este formato, en formato mixto de cara a un futuro. Y que, bueno, que venimos haciendo de manera regular y que tenemos para todo el sector, ¿no? Que al final es un poco eso. Intentemos entre la PTV y la interprofesión del vino llevar al sector del vino pues las últimas innovaciones o herramientas o formación en determinadas tecnologías, ¿no? Que creo que es importante también, ¿no? Y estos webinars de hora y media, bueno, pues al final un poco el objetivo es ese. Daros las gracias, como siempre, por el apoyo, porque sin vosotros, evidentemente, esto no sería posible. Y no quiero olvidar tampoco, aunque no puede hoy acompañarnos por motivos de agenda, bueno, pues también a Caixa Agrobank, que como siempre está al lado del sector agrícola y del sector vitivinícola, como no puede ser de otra manera, y que también, bueno, pues desde su lado pues patrocinan y dan soporte también a estos webinars. Así que nada, Susana, si quieres aportar o decir algunas palabras, pues agradecidos. Gracias, te doy el paso. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias a todos los asistentes por vuestra confianza. Yo creo que el título del webinar que tenemos hoy, Hacer frente al cambio climático desde la innovación, casos de éxito en viñedo y bodega, yo creo que resume muy bien el espíritu también de esta colaboración que tenemos entre la Plataforma Tecnológica del Vino y la Organización Interprofesional del Vino de España, que ya se extiende desde 2008. Es un reto común que tenemos en el sector, el gran reto común que está o que puede llegar a condicionar el futuro de nuestras producciones tal como las conocemos hoy en día, un gran reto al que tenemos que hacer frente unidos. Eso es un poco la historia de esta interprofesional. Es un proyecto de unidad y de luchar juntos contra los grandes retos, ¿no? Y creo que también refleja el espíritu de esta colaboración porque habla de innovación, que es un poco, bueno, pues es la llave para el crecimiento, para garantizar la sostenibilidad de todo lo que es el ecosistema vitivinícola. Hemos apostado desde el primer momento en la organización interprofesional por la innovación con este acuerdo con la plataforma y esperemos que así siga. Y luego vuelvo al título, casos de éxito en viñedo y bodega. Bueno, toda esta innovación o todo la I+D+I tiene que ser transferida al sector, se tiene que aplicar
y tiene que dar sus resultados. Una de las herramientas para conseguir es este tipo de seminarios que nos acercan al sector, a los operadores, a los que están en el día a día enfrentándose, bueno, pues en este caso al cambio climático. Bueno, creo que puede ser una jornada muy productiva, que tenemos unos ponentes de lujo a los que agradezco también su participación y que nos enseñen, bueno, pues estos temas tan interesantes que tenemos hoy alrededor de cómo luchar juntos contra el cambio climático, la mitigación, la adaptación, bueno, todos estos temas que sabéis vosotros muchísimo más. Y, por supuesto, agradecer a Agrobank, que siempre está apoyando al sector agrícola y, en concreto, al vitivinícola, también a esta organización interprofesional. Y, sin más, pues que comience el seminario. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana, como siempre, repito, por tu apoyo a título personal y al título institucional de la interprofesión del vino y súper contentos desde nuestra parte de poder hacer esa transferencia, como muy bien has dicho, que es la clave fundamental para que estos proyectos de investigación o desarrollo, pues al final lleguen al sector y se traduzcan en implantación de innovaciones, ¿no? Que al final es lo que buscamos un poco todos desde el sector, ¿no? Y bueno, pues nada, ya digo, sin más, voy a presentar y para mí es un honor y un placer, además, gracias Susana, para mí es un honor y un placer, ya digo, presentar a don Robert Sabé, porque creo que además, como bien decía Susana García, hoy tenemos un elenco de personas que yo creo que debemos aprovechar bien en el turno de preguntas y que podemos, de especialistas, verdaderos especialistas y eminencias en la materia. Pero Robert Sabé, bueno, pues como yo no sé si todos, yo creo que casi todos los asistentes le conocemos ya, es un investigador coordinador del área de vitivinicultura, ahora recientemente retirado, pero ha sido coordinador durante muchos años del área de vitivinicultura del Instituto de Rechercha de Tecnología Agroalimentaria, más conocido como el IRTA, un centro de referencia en alimentación y en tecnología aquí en este país, y además ha sido profesor también de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el área de biología. Es un experto en el cambio climático, además es el coordinador, o uno de los coordinadores, mejor dicho, porque tenemos tres, del área de sostenibilidad y cambio climático de la PTV, y ha vinculado desde el inicio a la plataforma tecnológica del vino, ya digo, es autor de muchísimas publicaciones en referencia al cambio climático, balances de carbono, energía. No me quiero extender porque el currículum de Robert es bastante amplio, pero hoy ya digo, tengo el gusto y el honor de dejar a él. Yo hoy me voy a callar y voy a escuchar como un asistente más a lo que nos tenéis que proponer, Robert, y sobre todo tú como maestro de ceremonia. Yo creo que no podemos tener un mejor maestro de ceremonias de este seminario, y que seas tú un poco quien nos encauces a través de los diferentes proyectos, haciendo esa retrospectiva un poco del histórico que también haces y sacando tus conclusiones, que yo creo que son esa visión holística global que tú tienes, que creo que es fundamental para poder entender un poco todo en relación al cambio climático. Yo últimamente en las intervenciones que vengo haciendo ya de unos años para acá, ya lo digo, seguramente saques tú el tema ahora a colación. No nos tenemos quizá que preocupar tanto de los 2 grados o los 2,5 grados, los 3 grados de incremento de temperaturas hasta el 2050, sino que el gran reto para mí va a ser la gestión del agua, y ya lo está siendo. Hace 5 años ya a lo mejor decía que iba a ser el próximo gran reto, pero para mí el reto de los periodos de sequía en verano cada vez más prolongados y esos eventos climáticos extremos y la ausencia de precipitación efectiva al final para el ciclo vegetativo de la vid es donde vamos a tener el principal problema. Sin más, Robert, todo un placer, como siempre, escuchar qué es lo que nos tenéis que proponer y darte las gracias tanto a ti por tu dedicación y tu tiempo a la plataforma, como al resto de ponentes que hoy tenemos en el programa. Muchísimas gracias, cuando quieras, todo tuyo. Buenos días, es fantástico que te presente un amigo porque todo es positivo, ¿no? Cuando hay muchas cosas que por desgracia no lo son. Muchísimas gracias a la PTV por organizar la jornada, muchísimas gracias por invitarme a hacer este papel de coordinador. Muy agradecido a los ponentes por las presentaciones que nos han ido mandando y porque pensamos desde la plataforma que serán realmente unas buenas opciones de cara a futuro en cuanto a las soluciones que aportarán. Y sobre todo, muchísimas gracias a las personas que se han apuntado al webinar, porque
pensamos, y de hecho será un poco el discurso que voy a tratar de desarrollar, sin la participación, si en algo tan distante, ahora tan poco tenido en cuenta como es la discusión en base a criterios objetivos, difícilmente podremos plantearnos soluciones de cara a futuro. Estamos en un momento un poco crítico en nuestro sector. Está afectado por el cambio climático, está muy afectado por el cambio climático porque de entrada estamos en un país mediterráneo y de entrada nuestro sector, 950.000 hectáreas aproximadamente, el 65% están en secano, por lo tanto no tienen agua ni la esperan. Estamos en un sector que estamos viviendo los coletazos de otros movimientos que están pasando en nuestra sociedad, por ejemplo los botellones, y en los cuales se habla siempre de alcohol, y en este gran concepto de alcohol, el sector del vino siempre se ve tocado. Estamos hablando de la despoblación de nuestro medio rural en los secanos, consecuentemente la pérdida de tradición cultural para hacer un producto tan elaborado y sofisticado como puede ser el vino o el cava. Y todo esto en unas condiciones de cambio global, es decir, con un mercado cambiante, generalizado, muy distinto según qué momento del año y en qué población vayamos a actuar. Tanto estamos delante de un reto. Pero, como muy bien ha dicho Mario, no vamos a centrarnos en si van a subir 2 grados, 2 grados y medio, si la sequía va a ser más o menos redundante, sino vamos a asumir ya perfectamente que esto es una realidad para plantear soluciones. Y pensaremos además que las soluciones las hemos de plantear en el contexto del Pacto Verde de la Comunidad Europea, de la estrategia del campo a la boca y también en la nueva reforma de la PAC. Que recordemos que las hemos gestionado nosotros, o sea, las hemos generado y por lo tanto las tendremos que resolver o adaptar a nuestras condiciones nosotros. No son cosas impuestas, son cosas desarrolladas a partir de un marco funcional que es el que existe. Pues esto es lo que voy a tratar de hacer. Voy a tratar de hablarles de que la solución está en observar, oír, leer, estudiar, contrastar, planificar, adaptar y siempre empleando el sentido común, algo que a veces la tecnología que nos han enseñado de una manera quizás un poco distorsionada, parece que podamos evitarla gracias a ella. No puedo pasar la transparencia. Victoria, ahora. Ya está. El cambio climático existe. Ya está, resuelto, gracias. Vale. Ha sido un error mío. No pasa nada. Yo estoy aquí de apoyo para lo que necesitéis. No te vemos, es lo único. Has apagado la cámara. ¿Ahora? Perfecto. Sí, perfecto. Pues ya está, gracias. Perdonad. Bueno, el tema es que el cambio climático no existe, es una realidad climática y es una emergencia social. Para entendernos, personas de mi edad sí que podemos hablar de cambio, pero imagínense ustedes una persona de 25 o 30 años. Esta realidad, esta incertidumbre ambiental, la ha vivido siempre con él. Por lo tanto, tenemos que mirar de cambiar este concepto de cambio, que a veces nos frena, porque como es un cambio, ya llegará, para centrar en el tema de que ya ha llegado. Tenemos información suficiente, objetiva, contrastada, amplia, detalladísima en algunos aspectos, que nos ha de permitir, si queremos, claro, actuar. Hemos vivido un episodio que realmente ha generado un experimento de una escala planetaria. Nunca lo hubiésemos podido plantear. ¿Qué pasa si nuestro metabolismo se detiene? Esto es lo que nos forzó la COVID. Se paró la actividad a nivel mundial. Pues con esta parada y todo, nos hemos dado cuenta que nuestro nivel metabólico basal como sociedad, como mundo, es insuficiente para poder cumplir los requisitos de la COP21 de París, ratificados en la COP22. El año pasado, para entendernos, hubo una reducción de 2,4 billones de toneladas de carbónico, algo superiores a lo que se planteaba en la COP22 de París. Y así y todo, los niveles de carbónico han seguido subiendo en la atmósfera. Nuestro metabolismo, el número de personas y las necesidades básicas, para nosotros básicas en estos momentos, hacen que sea difícil pensar que vamos a lograr frenar el cambio climático. Lo podemos amortiguar. Sabiendo esto, solo nos queda la opción que actuar. El último informe del cambio climático en el Mediterráneo, ya no podemos hablar del IPCC, que siempre nos hablan de sitios remotos. Estamos hablando de nuestro contexto, nos habla de que hablar realmente problemas importantes en cuanto a la disponibilidad de agua, un 20% menos de promedio. Un problema importante en cuanto a la reducción en la cantidad de alimentos, se habla sobre un 17% menos. Aquí abro un asterisco
si aplicamos la reforma del Green Deal y nos vamos a agricultura orgánica, tendremos que sumar algo más, porque sabemos que la producción orgánica, al menos tal como la conocemos, produce una reducción en cuanto a la producción, y esto en una población que está creciendo. Por lo tanto, tenemos un reto en cuanto a producción. Nos avisaron de que teníamos que hacer proyecciones a nivel local. España, la EMET, los servicios meteorológicos a veces a nivel regional, nos permiten proyecciones detalladísimas, a escala de 1 kilómetro cuadrado y con proyecciones muy largas, que nos apoyamos con Copérnicos, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea. Nos permiten planificar nuestro cultivo porque sabemos qué va a pasar. Es cierto que hay información muy generalista que nos dice qué va a pasar, por ejemplo, en las condiciones europeas mediterráneas. Pero esto sería volver al error que muchas veces nos ha conducido nuestra viticultura. Hablo desde Cataluña, como en Francia están haciendo no sé qué en el Rosellón y como están a 100 kilómetros nuestro, ¿por qué no hacemos lo mismo que ellos? Pues simplemente porque el Pirineo es la cara norte y la cara norte del Pirineo recibe agua y nosotros que somos la cara sur, no. Simplemente por este nimio detalle nos permite, tendríamos que haber adaptado nuestra viticultura de manera distinta a cómo se ha adaptado en estas condiciones. Pues lo mismo nos pasa en estas condiciones generales. En el Mediterráneo habrá menos agua, pero repito el gran concepto que reafirma la frase que ha dicho Mario. Nuestro problema será la sequía persistente, la sequía redundante y la sequía muy intensa. ¿Que se va a generar en general en todo el país? No, en algunas zonas más que en otras, en algunas zonas de una manera muy distintas a otras. Y por lo tanto tendremos que empezar a valorar conceptos como qué cantidad de agua tenemos de reserva en el suelo y no tanto la pluviometría, tomando como año natural el año pluviométrico o lo que llueve por etapas. Fíjense en las últimas danas, ha caído la suficiente agua como para hacer valorar que el balance actual de agua, por ejemplo, en alguna DO del sur de Cataluña, es la misma que años anteriores, cuando no es cierto, ha caído más de la mitad en solo 4 días. Estos temas han de ser muy importantes y más en un país de secanos. Tenemos grandes y graves problemas de tipo estructural que nos hacen que algunas soluciones sean muy difíciles de aplicar. Recordémoslo, teníamos planteado un sistema productivo para sin duda alguna exportar, para sin duda alguna nuestro gasto interno, pero también teniéndolo muy en cuenta para 80 millones de turistas que vinieron a España en el 2019. ¿Van a volver? Es una gran pregunta, difícilmente, de difícil respuesta y sobre todo van a venir a las mismas condiciones de gasto, de implicación con nuestro modelo de vida, con nuestra implicación en cuanto a la duración en su estancia en este país. El ámbito de la cerveza. Podemos mirar hacia otro lado porque nunca es agradable ver la competencia, pero la cerveza está colonizando zonas que, como nuestro país, que eran típicas del sector vitícola. Podemos obviarlo o podemos tratar de estudiar qué está pasando para mirar de encontrar soluciones. Nos encontramos con problemas en cuanto a las pisadas de agua y de carbono. Somos un país con poca agua, si lo hacemos servir para riego, Joan Girona nos hablará con detalle en el proyecto Visca, tenemos un grave problema en cuanto a la obtención de este agua por la energía que requeriremos, pero también porque hasta cierto punto le vamos a cambiar el quimismo convirtiéndola en agua gris, totalmente contrario al acuerdo marco del agua de la Comunidad Económica Europea. Y lo mismo con el carbono. Estamos delante de un reto importante porque había todos los temas que hemos dicho ambientales, pero también unos temas estructurales que tenemos que tener muy presente. He aprovechado siempre chistes del roto. Me gusta, lo he de reconocer. Pero me gusta de la frase de que es difícil cambiar de horizonte, sin duda. Es muy difícil. Pero al menos cambiemos de perspectiva. No nos quedemos enfocados hacia el mismo lado porque ya hemos visto que no nos está proporcionando soluciones. Ha aparecido ahora con la agricultura regenerativa, que quiero recordar que es un tema que apareció en los años 80 en Estados Unidos a partir de proyectos y de congresos de los años 70, siempre del siglo pasado. El concepto de agroecología, pues ahora ha aparecido la agricultura regenerativa. Es igual el nombre. Lo que es importante es que hemos recuperado el concepto de que el suelo es algo más que un soporte. El suelo es una parte importantísima para poder graduar nuestra producción. En secanos porque guarda agua, en regadíos también, pero en secanos de manera muy especial, porque guarda diversidad, porque es la fuente de nutrientes, etc.
es importantísimo recuperar el concepto de tratamiento holístico del suelo y ponerlo dentro del concepto de cultivo. No es un punto aparte, no es un punto que podamos homogeneizar en vistas a que la maquinaria puede ir mejor. No, hemos quizás de pensar que la maquinaria se adaptará a nuestro relieve para poder seguir teniendo las disposiciones de agua y disponibilidades que teníamos antes. Hablará con detalle en los proyectos que se expondrán al final, pero volver a recuperar el concepto de las necesidades reales del cultivo y volver a introducir en este balance el suelo. Es lo que les he dicho antes, las lluvias que han caído con la dana de 80, 90 milímetros de agua en suelos mal preparados han sido aguas que han ido a parar, por desgracia lo hemos visto, a las rieras casi en su mayoría, generando problemas. Nos interesa que el agua penetre en el suelo, pues nuestro único reservorio para poder producir. De igual manera, de la misma manera que se ha hecho a nivel de Cataluña, porque hubo una cuestión coyuntural con la estrategia del 4 por 1000 de la COP22 de Marrakech, es importante saber los niveles básicos de carbono que tenemos en el suelo, porque será importante no tan solo para poder mantener este agua y esta biodiversidad de microorganismos, sino también para poder jugar estrategias de mitigación. La biodiversidad muchas veces ha caído para el gran público, no así para las bodegas. Hoy tendremos un grandísimo ejemplo en la biodiversidad visible, sin duda importante, porque son indicadores de lo que está pasando. Pero tenemos que centrarnos muchísimo en la biodiversidad edáfica, la biodiversidad de la microbiota. Será capital para poder producir productos que sean realmente diferenciados a lo que son la competencia o otro tipo de planteamientos. Esta biodiversidad la tenemos que tratar con cuidado. Siempre enseño lo mismo. La foto que ven ustedes corresponde a las grandes planicies del Valle Central de California. Es donde los indios y los americanos en las películas se perseguían. Esta vegetación que vemos de gramíneas son gramíneas europeas, concretamente introducidas por los españoles, concretamente por los frailes mallorquines que colonizaron e hicieron las misiones en la costa de Mallorca. No sabían de fisiología, faltaría más, y entonces introdujeron unas especies que tienen un ciclo biológico mucho más agresivo, mucho más rápido, mucho más adaptativo a condiciones de sequía que las americanas, que han conseguido la sustitución. Vayamos con cuidado con determinados experimentos de cambios de microbiota, porque sabemos lo que hacen en relación 1 a 1, pero es que el mundo es una relación de N a N y pueden haber realmente problemas. Tenemos una gran información sobre las formas y la manera de conducir el agua en nuestro material vegetal. Aprovechémoslo. No copiemos literalmente sistemas de entutorar o sistemas de conducir nuestras vidas de acuerdo con determinadas situaciones que pasan en otros lugares del mundo, a veces cercanas, pero tal como he dicho el ejemplo del Rosellón, con 400 milímetros de agua de diferencia. Tenemos características y conocimiento más que suficiente de las principales variedades de nuestro país en cuanto a su resistencia a la sequía. Aprovechémoslo y entremos incluso a hacer divagaciones mucho más detallistas. Hay grandes equipos en España que lo están haciendo en cuanto a la diversidad clonal. Las raíces, este gran desconocido, como habíamos ignorado el suelo, habíamos ignorado también la parte de las raíces. Se nos llena la boca de hablar de portainjertos, pero difícilmente podemos rellenarlo. Félix Cabello es un gran ejemplo, utilizando distintos tipos de portainjertos más allá de los que nos ofrecen los viveristas. Volvamos a reivindicar este papel importante de esta parte de nuestras vidas, porque seguro nos van a ayudar muchísimo a la resistencia a la sequía. Con todo esto, podemos hacer, y gracias a EMET y Servei Meteorològic de Cataluña, podemos hacer proyecciones de futuro. Y entonces podemos plantearnos qué va a pasar de aquí a un tiempo y, consecuentemente, podemos plantear qué variedades plantamos y dónde las plantamos. Este es un ejemplo realizado en Cataluña, en la de Empordà. Podemos también tener ideas de cuál será la transpiración cuticular y, por lo tanto, qué es la transpiración nocturna. Recordemos que en verano tenemos unas noches cortas pero intensas en cuanto a temperatura. Cada vez hay más noches tropicales y tórridas y, consecuentemente, esto afecta muchísimo a dos parámetros importantes, la desecación de las uvas y otra, la tasa de respiración, con un metabolismo muchas veces absolutamente distinto al que nos tenían acostumbrados hasta ahora.
Planteemos también el tema de las heladas tardías. Esta solución que se plantea como general, subamos a las montañas, planteemos como mínimo una cuestión de prudencia, que es subamos a las montañas, que sepamos que no tendremos heladas, si no vamos a tener problemas graves o muy graves. Y también importante porque gracias a las proyecciones podemos tener idea de cuándo se van a producir las cosechas y consecuentemente, como los escalados ya no son los mismos que antes y las fechas no son las mismas, los santos nunca se equivocan y ustedes ya saben que las fiestas mayores ahora han quedado desfasadas, recuerdo, con las cosechas, podremos planificar maquinaria, personal y también bodegas para poder hacer una cosecha realmente adaptada. Es importante tener en cuenta estas variaciones a nivel clonal. Tenemos gran información y esto nos ha de permitir poder resistir de una manera mejor las condiciones en que nos vamos a encontrar. Los golpes de calor son cada vez más intensos y cada vez más frecuentes, por desgracia, sin una periodicidad claramente marcada. Nos pueden producir a lo largo de todo el ciclo fenológico, pero sepamos que hay herramientas para poder jugar. Voy a entrar en ejemplos de éxito, que esto es lo que es importante, pensar que sí que tenemos soluciones. Sé que en Navarra, a partir de la Universidad Pública de Navarra, hay una situación muy similar. Yo voy a hablar de la que conozco. Innovi, que es el clúster del vino y de la vid de Cataluña, ha generado una academia de poda que intenta mejorar todos los sistemas de poda y conducción de las vides en Cataluña en vistas a optimizar, por una parte, su eficiencia en cuanto a captura de radiación y carbónico y, por otra parte, evitar la pérdida de agua, pero sobre todo para mirar de prolongar su vida. Prolongar la vida bajo un punto de vista higienista quiere decir mantener la salud durante más tiempo, lo cual quiere decir hacer menos tratamientos a lo largo de toda la vida útil de esta vid. Les conmino a que miren la página web porque realmente es un ejemplo interesante, positivo y sobre todo y muy importante, reproducible. Otro ejemplo es a partir de un proyecto Life Clinomics, desarrollado por la Diputación de Barcelona. Una de las derivadas ha sido el Observatorio de la Sequía del Alt Penedès. Es una parte muy concreta de la DO Penedès, es una parte donde hay bodegas de importante prestigio, donde se hace vino tranquilo y cava podríamos decir, de gamas altas, y lo que se está es haciendo unas notificaciones semanales de la cantidad de agua disponible que queda en el suelo. Para que nos entendamos, no hay riego. Y por lo tanto, es una herramienta importante para que el agricultor pueda tener una ayuda, nunca tener la decisión tomada por este observatorio, sino tener una ayuda para poder decidir cómo conduce el cultivo, cómo conduce la carga de frutos, etc. Otro es una propuesta que recogí de muchos debates y que presenté en estos enlaces, y es volver a recuperar una cosa tan antigua, tan simple, pero tan útil como el servicio de extensión agraria. La agricultura necesita afrontar cambios rápidos y drásticos en breve espacio de tiempo. Y esto no podemos exigir, no podemos hacer que lo tomen las personas en solitario. Necesitan tener el apoyo muy cercano de personal técnico altamente cualificado y aséptico. Personal que pueda dar su opinión sobre tecnología, sobre métodos y sobre sistemas sin pensar la persona que la recibe que está tratando de vender un determinado producto. No, está tratando de ofrecer el mayor respaldo posible para que la operatividad sea alta. Y por último, un ejemplo que se planteó en la COP22 de Marrakech, que lo hizo el sector del olivo y que la ministra en aquellos momentos, que estaba vigente en España, la ministra Tejerina, apoyó al 100%, que fue valorar el olivar como un gran reservorio de carbono. Esto tenemos herramientas y tenemos disponibilidad técnica como para que se pueda hacer a nivel del viñedo en España. Son 950.000 hectáreas, es el mayor viñedo del mundo y guardamos una cantidad de carbono similar a los bosques de pino blanco, por desgracia Pinus halepensis, que es el máximo exponente de masa forestal en la costa del Mediterráneo, y estamos sobre una tercera parte de lo que guardaría una masa forestal estándar mediterránea, seca y poco densa. Por lo tanto, no estamos delante de unas cantidades nimias o anecdóticas, estamos delante de una cantidad importante, con dos ventajas que se pueden introducir en la ecuación.
realmente gasta agua, como los pinos, pero no se quema, como los pinos, y produce algo que genera valor añadido. Y me voy a quedar sobre todo en uno muy importante: fija población y, por lo tanto, cultura a un determinado paisaje. Estamos en un momento en que realmente el cambio climático aprieta, los residuos es un tema que tendremos que tratar de resolver y, sobre todo, atender a la sostenibilidad alimentaria. El Green Deal, el Farm to Fork, la nueva reforma de la PAC, con factores limitantes muy importantes. Somos un país pobre y con poca energía, y que nos cuesta mucho adoptar cambios estructurales para tener realmente nuevas fuentes de energía. Somos un país que tenemos poca agua y las proyecciones que tendremos menos. Y sobre todo que tenemos que aportar que la alimentación, y el vino está dentro de ese concepto de sistema alimentario, ha de promover salud. Por lo tanto, tenemos un gran reto. Y para ello tenemos soluciones, sin duda. A mi modo de ver, la primera es la educación. Hemos de enseñar a que la población realmente conozca los problemas que hay, pero también las soluciones que puede haber. Hemos de hacerlo de acuerdo a la sociología. No todas las sociedades son iguales y, consecuentemente, el discurso no puede ser universal. Hay que ir centrado hacia los distintos sectores. Y después que la tecnología se convierta realmente en lo que siempre había planteado ser. Es un desarrollo de la ciencia para poder aportar soluciones. No es un producto vendible. Es un producto que soluciona problemas. Muchas gracias. Puestos por la estructura de la jornada, y yo soy el primer, voy a mostrarles el primer ejemplo de éxito que se ha producido en proyectos, y voy a hablar del proyecto GlobalBit. El proyecto GlobalBit es un proyecto 100, es un proyecto que recibe una magnífica subvención, es un proyecto que está apoyado por muchas bodegas del país y que dio lugar a que distintos centros de investigación contratados por estas empresas tuviésemos que aportar distintas soluciones para problemas concretos. Voy a hablar solo de dos ejemplos. El ejemplo de Juvecams, una bodega que hace vinos tranquilos, pero sobre todo cavas de alto nivel, y que se plantea desde una vista de producción orgánica y, por lo tanto, con importantes limitaciones en cuanto al modelo de funcionamiento que puede tener. Y siempre desde un punto de vista absolutamente de secano. Gracias a los trabajos conjuntos, y aquí quiero hacer mucho énfasis en el tema conjuntos, es decir, intercambiando experiencias, datos, opiniones entre el centro tecnológico, centro científico y la empresa, pudimos realmente hacer proyecciones de cuáles son los factores importantes que limitan la producción y cuáles son los factores que podrán mejorar estos límites para poder adaptar nuestras nuevas condiciones. Así pudimos, con los datos acumulados durante muchos años por esta bodega, junto con las proyecciones climáticas que se encargaron específicamente el Servei Meteorològic de Cataluña, poder ver la relación pie-variedad, cuáles eran los más óptimos en cuanto a producción, cuáles eran los factores limitantes en cuanto a producción de cantidad o en el momento de cosecha, y así un largo etcétera, de una manera genérica y también entrando por variedades. Esto lo podrán ver ustedes con detalle. Lo que les quiero mostrar es que esto ya se puede hacer. Y si se puede hacer en Juvecams, se puede hacer donde nos planteemos que se puede hacer. Es simplemente tenernos confianza mutua para mirar de abordar un problema que va mucho más allá de la disponibilidad de agua. El otro ejemplo es con Bodegas Torres. Con Bodegas Torres, el contrato que tuvo IRTA fue para valorar la datación clonal de variedades de garnacha tinta y blanca, que eran propiedad tanto de Torres como del INCAVI, el Instituto Català de la Viña y el Vino, en cuanto a distintos estreses ambientales. El más importante fue la sequía, pero sin duda el otro con el que trabajamos muchísimo, en contacto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de las Islas Baleares, fue con el tema de los golpes de calor. Es un tema que nos preocupa muchísimo. Hay importantes pérdidas de calidad y de cantidad en la producción y estamos delante de un hecho absolutamente errático. No podemos plantearnos de que esto se va a producir a principios, en las primeras fases fenológicas o a finales. Nos pilla cuando nos pille. Por lo tanto, hemos de mirar de tener de entrada un material que sea resistente a estas condiciones de altas temperaturas,
para luego poder aprovechar los distintos momentos en que se produzca, adaptar la agronomía con ese. Donde hemos apostado y nos está dando buenos resultados es en las cutículas. La composición química de las cutículas de mismas variedades de garnacha, pero distintos clones, presenta una variedad suficiente como para resistir mejor estas condiciones de temperaturas elevadas. Esto nos abre una línea de mejora importante, sin modificar la carga genética, sin modificar la variedad y, consecuentemente, pudiendo producir el mismo producto en el mismo sitio en condiciones totalmente distintas. Ahora sí que acabo. Muchísimas gracias por su atención y voy a dar paso al primer ponente. A ver si lo consigo. Victoria, ¿me escucháis? Sí, Sí. cuéntame. Perfecto. Pues el primer ponente, yo aquí ya me desconecto en cuanto a comunicaciones. El primer ponente es el doctor Antonio Morata, de la Universidad Politécnica de Madrid, que va a presentar el proyecto Fresh Wines. Adelante, Antonio. Muchísimas gracias por toda la información que nos has enviado. Absolutamente interesante. Por favor, adelante. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias por esta invitación de la PTV y de la Interprofesional del Vino. Y bueno, voy a hablar un poco de este proyecto. Entiendo que se me ve y se me escucha bien. Sí, perfectamente. Gracias, es el proyecto Fresh Wine. Es un proyecto Interconecta que ha sido liderado por Lallemand y en el que han participado bodegas relevantes como González Vías, que trabaja a nivel global en España, Altosa en La Mancha, Fontana en la zona de Uclés fundamentalmente y Bodegas Comenge en la Ribera de Duero, ¿no? Y bueno, cofinanciado con fondos FEDER. Hemos hecho distintas cosas, pero hemos estudiado muchas parcelas, en un total de 117 bloques en diferentes viñedos de todas estas bodegas en distintas zonas cálidas y hemos estudiado el efecto de elicitores de origen biológico, el empleo de sistemas de conducción alternativos como el Sproul y técnicas de aclareo para intentar mejorar factores de maduración, ¿no? Aquí en el mapa pueden ver dónde han estado ubicados los ensayos, en Castilla-León, en Comenge y en el Itacil, en Castilla-La Mancha, en Altosa, en Tomelloso y en Uclés, y también en Arcos de la Frontera con González Vías. El ensayo ha supuesto, para dar una idea de dimensiones, el análisis en total de unas 45.000 vallas en 117 bloques, con 1.000 análisis HPLC, 3.000 mediciones ultravioleta visible, 3.000 mediciones por espectrofotometría FTIR y unas 300 por cromatografía de gases. Hemos correlacionado la aplicación de estos elicitores biológicos naturales derivados de levaduras con la mejora de parámetros de maduración como el tamaño, peso y acumulación de azúcares en las bayas y también con el color de las pepitas de uva. También estos parámetros se han podido correlacionar en algunos casos con la formación, con la mejor formación de pigmentos, polifenoles y con el color de las pepitas. Otra parte importante del proyecto ha sido la selección de distintas cepas de levadura, fundamentalmente de tipo Saccharomyces, creando una colección inicial de más de 1.000 levaduras que se han estudiado, se han aislado primero en medios secuenciales, medios diferenciales y secuenciales, ¿no? Y hemos hecho ampliación posteriormente de estas cepas por PCR y por ITS58S. Después se han secuenciado algunas de ellas y hemos estudiado las que nos han parecido más interesantes precisamente para mejoras relacionadas con el cambio climático, ¿no? Hemos buscado especies acidificantes como la Chancea thermotolerans para mejorar el pH y el frescor en variedades neutras. También especies como Hanseníaspora opuntiae o Guillermondi, ¿no? Apiculadas, y también levaduras como Starmenella bacillariis para mejorar la estructura y el perfil aromático, también para dar más frescor que queda más aplanado y atenuado en zonas con cambio climático, ¿no?
¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, algunas de las levaduras que han sido bastante interesantes, aisladas en las Tinadas y los Arcángeles, en Tomelloso de Bodegas Altosa, con cepas como la chancea, Starmenella, Hanseníaspora o Puntiae. Con ellas hemos hecho vinificaciones a pequeña escala en laboratorio, después a escala de planta piloto, y hemos llegado a niveles industriales, ¿no? Trabajando, por ejemplo, como en este caso, con las chanceas y Hanseníasporas o Puntiaes. Y bueno, también en otras zonas a escalas más pequeñas, en 300 kilos de uva con tintas y blancas, pues también utilizando levaduras de tipo la chancea. El empleo de estas levaduras nos permite mejoras en el pH, que es uno de los problemas, yo creo que más relevantes en cuanto a la composición del vino en zonas afectadas por cambio climático, bajando en ocasiones hasta media unidad de pH simplemente por fermentación, con metabolización de azúcares y transformación de estos azúcares en ácido láctico. Por otra parte, también hemos conseguido mejorar la calidad aromática, que también es un problema de variedades neutras de zonas cálidas, por producción de ésteres y formación de terpenos, ¿no? Con levaduras de tipo Hanseníaspora uvarum o Puntiae o Starmenellas. Y bueno, me dijeron que el tiempo era muy limitado, no he querido extenderme. Fundamentalmente resaltar de nuestro proyecto que los resultados más interesantes han sido fundamentalmente la aplicación de algunos elicitores para la mejora de la maduración fenólica, el tema de la gestión de la vegetación con algunas técnicas, a mi juicio, muy interesantes y con mucho potencial. Mario podría decir también mucho de esto, como el Sproll. Y finalmente la selección de especies de levadura no Saccharomyces que mejoran la calidad de los vinos de zonas cálidas, aumentando el frescor, reduciendo el pH y mejorando el perfil aromático. Muchas gracias y espero haberme ajustado suficientemente al tiempo. Muchas gracias, Antonio. Te has ajustado magníficamente al tiempo, pero sobre todo, gracias por las explicaciones. El próximo proyecto lo va a presentar la doctora Castro, de Eurecat, y es el proyecto Efenervi. Cuando quieras, por favor, Cristina. Hola a todos, no sé si me escucháis, si me veis. Perfectamente. Vale, perfecto. Primero, muchas gracias a la PTV por invitarnos a participar en el webinar. Yo soy Cristina Castro, investigadora de Eurecat, el Centro Tecnológico de Cataluña, y voy a presentar el proyecto Efenervi, el cual realizamos junto a Innovi, el clúster de la vitivinícola catalán, y participan las bodegas Codorniu, Jove Camps y el Grupo Unió. Está basado básicamente en el aumento de la eficiencia energética de las bodegas. Inicialmente quería resaltar los tres grandes problemáticas o barreras que nos encontramos, o limitaciones energéticas, en el sector vitivinícola. La primera es que el consumo energético de las empresas es muy divergente, debido a diferentes procesos de producción, diferentes infraestructuras energéticas, las construcciones y demás, por lo que hace difícil estandarizar un tipo de consumo energético. El segundo punto es que el consumo no es uniforme a lo largo del año. Como bien sabéis todos, los máximos se presentan en los meses de campaña y en el resto del año el consumo es básicamente por temas de luz, embotellamiento y otras fases. Por lo que hay una diferencia significativa a lo largo del año y esta distribución desequilibrada en la demanda dificulta el aprovechamiento energético de la instalación, así como el dimensionamiento adecuado de la misma. Y por último, el inevitable adaptación al cambio climático, ya que es un sector directamente afectado y con implicaciones en el mercado. Pero a la vez esta problemática se puede convertir en una oportunidad, dejarme decirlo así, puesto que muchas veces las bodegas están ubicadas en ubicaciones muy privilegiadas en cuanto a potencial renovable, por lo que se puede aumentar la descarbonización del sector y ayudar a la mitigación del cambio climático. Es por ello que el problema del consumo intermitente y la adaptación y mitigación del cambio climático requiere de soluciones individualizadas enfocadas al aprovechamiento de recursos renovables, a la vez que hibridarlo con la producción energética de equipos de alta eficiencia que permiten lograr un uso óptimo de los recursos energéticos en el sector.
Por ello, Eurecat ha desarrollado dentro del proyecto FNERVI una herramienta capaz de evaluar diferentes escenarios con el fin de buscar una estrategia óptima de operación en función de diferentes criterios de optimización, entre los cuales encontramos indicadores técnicos, económicos y medioambientales. Uy, no sé por qué ahora me ha aparecido esto. ¿Me veis a mí? Sí, te vemos fenomenal, Cristina, y además vemos tu presentación sin problema. Ah, vale, perdonad, es que yo me veía a mí misma, perdonad, indicadores técnicos, económicos y medioambientales, con el fin de incrementar la eficiencia energética de las bodegas a la vez que maximizar su potencial renovable, siempre y cuando partiendo de los requerimientos, necesidades y limitaciones de cada usuario. Aquí abajo a la derecha podéis ver los diferentes criterios tecnológicos, económicos y medioambientales que se han tenido en cuenta para este proyecto, pero pueden haber muchísimos más, como los más interesantes son, o los más limitantes son la inversión disponible, superficie disponible, el aumento de la eficiencia energética, la reducción de emisiones o de consumo, el porcentaje que se quiere tener de autoconsumo o la reducción de costes. Y para poder ejemplificar un poco el proyecto, he puesto aquí un ejemplo de un consumo anual y ver cómo lo hemos... A ver, perfecto. ¿Qué es lo que hace el proyecto en sí? Es una herramienta que aún estamos en fase de desarrollo, hemos hecho la primera parte, que es el potencial renovable de cada una de las bodegas, y estamos en la fase de desarrollo de la segunda parte. La primera parte, que es el potencial renovable. Lo que hace inicialmente el usuario cuando se conecta es elegir cuáles son los indicadores que quiere tener en cuenta. En este caso, el escenario era, se quería tener un 40% de autoconsumo generado por energías renovables, se quería aumentar un 30% la eficiencia energética y como límite de presupuesto había 100.000 euros. ¿Qué resultados se ha obtenido? Según la limitación de presupuesto, las condiciones meteorológicas, las diferentes tecnologías renovables que se tienen en cuenta y la superficie disponible, se ha calculado que para conseguir un 40% de autoconsumo se requerían 454 placas fotovoltaicas, una área requerida de 658 metros cuadrados y la inversión necesaria era de 60.600 euros. La segunda parte del proyecto, que es la que estamos acabando de realizar, se trata de estudiar diferentes estrategias de operación para la mejora de la eficiencia energética de la planta. Lo que hace es busca diferentes alternativas, diferentes escenarios con tal de buscar el óptimo que hibride el potencial renovable junto a equipos energéticos de alta eficiencia. También busca cómo gestionar los diferentes procesos de las bodegas con tal de ya se quiera reducir el coste o aumentar la eficiencia energética. También, por ejemplo, qué tipo de tarifa es la más adecuada, cómo gestionar los excedentes de la energía renovable que se está generando de más, qué horarios son los más atractivos o los más... los que se ajustan más a las necesidades de las bodegas, entre otros. Tengo que recalcar que los algoritmos de balance de la operación como he comentado, aún se están desarrollando, pero aquí es donde Eurecat aporta un valor añadido en desarrollar soluciones individualizadas en función de las necesidades del usuario. Y esto es todo. Muchísimas gracias a todos por su atención y cualquier duda o comentario, no dudéis en hacérmelo saber. Muchísimas gracias, Cristina. De verdad, muchas gracias por ajustarte al tiempo y por los resultados que nos has dado, que sobre todo plantean opciones de futuro. Muchas gracias a vosotros. El próximo proyecto lo va a mostrar el doctor Joan Girona, que tengo la suerte de conocerlo personalmente y forma parte del colectivo de amigos, que va a explicar el proyecto Visca. Joan, cuando quieras, por favor. Ahora, ¿no? Ahora se te oye, perfecto. Muy bien, buenos días y primero que nada, muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Gracias a los organizadores. Es un placer estar aquí hoy y disfrutar de
del evento. Ahora me veo yo y no veo la presentación. Tengo que hacer Joan, algo. nosotros te vemos bien y la presentación también la vemos bien, con lo cual si quieres continuar. Vale, pues continúo. Gracias. Ya está. Bueno, pues lo que os decía, el proyecto en cuestión es el proyecto Visca, como tenéis en pantalla, que es un proyecto básicamente orientado a desarrollar un aplicativo que nos aporte soluciones en la toma de decisiones de un mundo complejo como es el de la viña. Lo que yo no veo es si pasa o no pasa la diapositiva. Ahora mismo vemos tu presentación con la primera diapositiva, pero vemos el PowerPoint. No... Sí, Vale. ahora la segunda, ¿no? ¿Ya? Sí, sin problema. Vale, Si lo quieres perfecto. poner en pantalla, quizás se verá. Ya está bien. Perfecto. Bueno, pues, a ver, el PowerPoint, dejadme. Vale. Básicamente lo que os comentaba era que intentamos desarrollar un aplicativo que tome decisiones frente a un mundo complejo como el que se presenta en la viticultura y en otros cultivos, pero la avicultura es un ejemplo vivo de esta complejidad. Es una agricultura muy sensible a las condiciones meteorológicas y climáticas cambiantes temporalmente, espacialmente y a diversos niveles, con unas proyecciones de clima de futuro más desfavorables debidas básicamente al cambio climático, pero también al cambio global. Antes Robert lo ha comentado, el cambio climático no tan solo, o el cambio global no es tan solo el cambio climático, sino es también toda la nueva distribución de la población, el aumento de la población, nuevas costumbres, nuevas formas de hacer, y lo podemos ver en muchas vertientes de nuestra vida diaria. Todo esto genera que la toma de decisiones es realmente compleja, y cuando sitúas tu cultivo en las condiciones más desfavorables, pues porque o le falta agua o pueden venir golpes de calor o el cambio climático hace que el momento de maduración no sea la óptima o la adecuada, o todo lo que os podáis imaginar, pues aquí se genera una gran complejidad en la toma de decisiones, y finalmente el hecho de que la tecnología y el conocimiento actual son factores que son capaces de ayudar a esta toma de decisiones. No obstante, todo esto tiene que empaquetarse y hacérselo fácil al viticultor. No podemos pretender que el viticultor sea una persona que tenga un supercomputador en su cabeza y esté tomando decisiones de toda forma y de todo tipo de forma continua, ¿no? Hay que agilizarlo, hay que desarrollar algoritmos, hay que desarrollar aplicaciones que nos permitan hacer esto. Bueno, con esta idea, pues nos unimos toda una serie de centros de investigación, bodegas, centros tecnológicos, gestores de comunicación y de explotación, y decidimos presentar este proyecto Visca a una convocatoria H2020. Y básicamente, para resumir un poco lo que nos ayuda el aplicativo, es primero a definir muy bien cuáles son los viñedos y las parcelas. Nos aporta predicciones meteorológicas y del clima, quiere decir a corto, medio y largo plazo. Con todo esto, y debido a los modelos que incorpora fenológicos, por ejemplo, nos hace un pronóstico fenológico de cuándo vamos a tener pues la floración, el cuajado, el embero, el momento óptimo de cosecha, en base también a otro pronóstico, que es cómo nos van a evolucionar los azúcares dentro de la uva, y a la vez pues tienen modelos que nos permiten saber
¿Cuál es la demanda hídrica en riego? Yo ponía aquí hidratación porque me gusta más la palabra hidratación, y el riego es una de las formas de hidratar. La otra podría ser con aguas o con reservas de agua del suelo, como muy bien antes ha apuntado Robert. Se basa también en la toma de datos agronómicos medidos in situ, por lo tanto, toda aquella información que nosotros podamos aportar nos ayuda y nos permite tomar decisiones sobre técnicas de gestión de la parte aérea, ¿no? de las viñas. Básicamente en base a dos técnicas que podrían ser el canopy forcing o el crop forcing o el canopy management, que quiere decir básicamente en el crop forcing que es simplemente anular toda la vegetación a mediados de junio y empezar de nuevo el ciclo, con lo cual nos vamos a épocas de maduración muy tardías que podrían favorecer algunos aspectos de la calidad de la uva, o simplemente este equilibrio ya siempre entre la parte verde o la parte vegetativa y la parte productiva, que a veces pasa por sacar uva o por sacar hojas y ramas para que logre este equilibrio. Básicamente, lo que hace el aplicativo que surge de este proyecto es, en base a pronósticos meteorológicos, antes decía a corto plazo 48 horas, a medio plazo hasta 10 días, y un pronóstico estacional que nos va a pasar dentro de 6 meses, poder planificar todas estas actividades y además que nos avise cuando haya alguna cosa significante a tener en cuenta y por lo tanto podamos tomar la decisión en el momento adecuado. El aplicativo tiene un panel de gestión que realmente es muy agradable de ver, donde, como el que tenéis aquí en la diapositiva, integra un poco todas las variables con las cuales estamos jugando y sobre las que no voy a entrar, y simplemente comentaros que para desarrollar esto ha habido una actividad experimental. A título de ejemplo, os quería comentar, por ejemplo, el del crop forcing, que como antes os decía, es sacar toda la vegetación a mediados de junio y permitir a la planta que empiece el ciclo de nuevo. En esta diapositiva podéis ver en la parte más izquierda de la fotografía la viña totalmente verde, es tal como le tocaba a esta viña. Esta foto fue tomada sobre el día 4 o 5 de julio. Siguiente, 3 hileras donde se aplicó crop forcing, o sea, se sacó toda la vegetación y la producción a primeros de junio, o sea, de julio, hacía 3 o 4 días. Luego 3 hileras más donde esto se había hecho a mediados de junio, o sea, ya hacía 15 días, 2 semanas, y 3 hileras más donde esta técnica se había aplicado hacía 4 semanas, a principios de junio. Bueno, era simplemente para ilustrar que había una actividad experimental y que una de las técnicas sobre las cuales jugábamos era esta técnica de crop forcing. En definitiva, el proyecto VISCA lo que nos permite es disponer de una herramienta de ayuda a la toma de decisiones, para planificar, validar, ejecutar, ¿no? Lo que haya que hacer en la viña en base a las características de la propia viña, de la disponibilidad de recursos y de los objetivos productivos que nosotros tengamos en aquel momento. Hay unos objetivos más particulares o unas utilidades que es gestionar, corregir, identificar, planificar, un poco las palabras que utilizaba Robert Sabé en su presentación. Simplemente agradeceros la atención en estos momentos y, a modo de resumen, VISCA, lo que hemos desarrollado es un aplicativo. Antes de empezar, le comentaba a Robert que para hacer una comparación, VISCA sería un 600 que nos permite
empezar a circular por unas carreteras, pero como mínimo ya tenemos 4 ruedas, un motor, un volante y podemos sentarnos y empezar a manejar el vehículo. Evidentemente, este 600 tiene que llegar a los Fórmula 1 actuales o a los supercoches actuales y ya simplemente que van a conducir solos, que van a ser muy eficientes energéticamente y de todo, pero como mínimo ya tenemos un 600. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es intentar mejorarlo y llegar a este Fórmula 1 que todos queremos. Nada, muchas gracias por vuestra atención. Juan, muchas gracias por la presentación del proyecto y lo remato agradeciéndotelo, pero diciendo que quizás tenéis un 600, pienso que tenéis más cilindrada, pero sobre todo tenéis un mapa. Sabéis dónde vais a ir y tenéis idea de las vías que podéis utilizar. Esto es muy importante para ganar tiempo al tiempo, que es el factor más limitante que tenemos ahora. Repito, muchas gracias. El próximo proyecto lo va a presentar el doctor Del Amo, Sergi, otro gran conocido, de Vitec, y va a presentar los objetivos y los resultados muy concretos y concisos de un proyecto muy interesante que fue el Life Priorat. Adelante, Sergi, cuando quieras, por favor. Sergi, no te escuchamos. ¿Algún problema tienes con el micro? ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Gracias. Vale, he cambiado de micro, a ver si hay suerte con este. Vale, pues no me escuchabais, así que tenía que ver, no hacía mucha falta, pero al menos escuchar intentaremos que sí. Muchísimas gracias, Robert, muchísimas gracias a la Plataforma Tecnológica del Vino, también a la Interprofesional del Vino y Agrobank como organizadores de la jornada. Un placer poderos explicar, aunque sea muy brevemente, el proyecto Life Priorat Montsant. Vicky, ¿me confirmas que veis correctamente la presentación? A ver, que la voy. Ahora, perfecto, la vemos en pantalla completa y te escuchamos bien. De acuerdo, muchas gracias. Pues solo tengo 5 minutos para explicar un proyecto de 1,5 millones de euros financiado por la Unión Europea y desarrollado durante 4 años, así que os voy a dar 4 pinceladas, al margen de lo que pueda poner en las pocas diapositivas que os he añadido. Y permitidme antes situar un poco. Es un proyecto que se desarrolla en la comarca del Priorat. La comarca del Priorat es una comarca bastante particular, porque estamos muy cerca de Tarragona y Portaventura, pero es eminentemente agraria. Hay 9.000 habitantes, pero tenemos 2 denominaciones de origen, 170 bodegas y, bueno, como siempre decimos por aquí en broma, ningún semáforo y una sola oficina de la Caixa, cosa que bien sabe Agrobank, me imagino. Es decir, es una comarca básicamente agrícola, básicamente vitícola o vitivinícola, que además espera hacer de la vitivinicultura su eje económico, no solo del presente, sino del futuro. De hecho, en esta comarca está trabajando para poder ser considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y eso lo que hace es que el conjunto de los habitantes, especialmente el sector vitivinícola, esté muy vinculado a la sostenibilidad, porque también por el tipo de producto que se elabora desde aquí, de gama media, media alta, con un impacto internacional potente, principalmente en la de Priorat, lo que busca el consumidor de aquí es vincular este vino a un paisaje y ese paisaje hay que preservarlo. Entonces, en este caso se dieron unas circunstancias de tener una comarca mayoritariamente vitivinícola, una comarca muy concienciada en los ámbitos de sostenibilidad para preservar lo que actualmente se tiene. Y eso nos permitió plantear ante Europa un gran proyecto de sostenibilidad, de producción sostenible vitivinícola a nivel de comarca, en este caso, que son 4.000 hectáreas de viñedo y 2 consejos reguladores con un alto impacto. De las 170 bodegas, participaron en este proyecto 58, para que veáis el ámbito de aplicación y el ámbito de impacto. ¿Quién formó parte de este proyecto? Bueno, es un proyecto LIFE de la Unión Europea, por lo tanto, de sostenibilidad, de demostración, demostrativo en el ámbito de sostenibilidad ambiental. Vitec lideramos, pero participaron, fue vital, los 2 consejos reguladores, con lo cual tuvimos acceso directo o impacto directo al 100% de las bodegas y los viticultores de la comarca. Participó también la Bola 1981, que es una consultora ambiental, que además llevaba la dirección técnica del PEF Wine europeo, que es una de las acciones que os comentaré posteriormente. Y finalmente la Plataforma Tecnológica del Vino,
con una función primordial de aprovechar lo que nos salió bien y también algo que nos había salido mal y poderlo explicar a otras zonas, pese a que el COVID, bueno, al final nos complicó un poco el final del proyecto y poder explicar a otras zonas. El proyecto finalizó en junio del año pasado. ¿Qué es lo que hemos estado desarrollando? Tengo muy pocos minutos y he consumido casi la mitad con el preámbulo, así que voy a ir muy rápido. Intentamos dar respuesta a los principales retos ambientales que además identificados por la Unión Europea en la producción vitivinícola. ¿Cuáles son, en primer lugar, a nivel vitícola? La poca agua que tenemos, ¿de qué manera podemos gestionar? En esta comarca tenemos algunos pantanos que permiten regar principalmente algunas zonas de la denominación de origen Montsant. Priorat no tiene esta capacidad. Casi todo es secano, casi todo es muy baja producción. Estamos hablando de rendimientos inferiores a los 2.000 kilos hectárea, que son muy bajos, y con una zona con una disponibilidad de agua también muy baja, relativamente baja. ¿Qué es lo que hicimos? Establecer un conjunto de 11 estaciones meteorológicas propias, además de las 3 públicas. Se segmentó, como veis en esta diapositiva, toda la comarca con distintas zonas climáticas y a partir de aquí se hizo un seguimiento por variedades y por suelos, estableciendo óptimos teóricos de riego también según variedad y según objetivo de elaboración. No es lo mismo un vino para crianza que un vino joven que puede tener quizá menos intensidad aromática o menos cuerpo. ¿Qué es lo que conseguimos? Se monitorizaron del orden de 500 hectáreas y la reducción media, yo creo que realista, estableció aproximadamente entre el 26 y el 34, es decir, del orden del 30%. Aquí no se riega mucho porque el objetivo no es producir, el objetivo es calidad, pero aún así puedes optimizar el riego que hay, tanto si tienes riego de pantano como si tienes un pequeño pozo, si tienes una pequeña balsa en el cual tú puedes decir, como centro de investigación, le puedes decir al sector cuándo o al viticultor cuándo tiene que regar para preservar la calidad del producto. En todo caso, lo importante es que conseguimos ahorros del orden del 30% del gasto de recursos hídricos de la comarca. La siguiente acción, B2, es la reducción de los fitosanitarios de síntesis química. Es importante, o es muy importante, porque, para que os hagáis una idea, el cultivo del viñedo aproximadamente supone el 4% de la superficie agraria europea y estamos consumiendo más del 40% de los fitosanitarios. Con lo cual, una reducción en el sector vitivinícola es importantísima a nivel europeo y diría que incluso a nivel mundial. Se hicieron 3 ensayos, solo os muestro uno, y ensayamos distintos productos para reducir la dosis de cobre anual contra mildiu, distintas alternativas al azufre para luchar contra el oidio y la lucha contra la alobesia, que aquí es una plaga importante, implementar la confusión sexual. Tanto los ensayos de mildiu como de oidio, en los años en los cuales se hizo el estudio, la verdad es que hubo una incidencia muy baja. El 17, 18, 19 la incidencia fue prácticamente nula y los resultados, por lo tanto, no son muy extrapolables porque, por ejemplo, el año pasado, en el 2020, aquí hubo gente que tuvo que hacer casi tantos tratamientos como se hicieron en Rías Baixas. Y lo que nos pasó en 2020 es que al final quien estaba haciendo ecológico tuvo que tirar tanto cobre que acabó contaminando bastante más que el que hacía convencional. Pero bueno, eso supongo que nos dará para hablar en otro momento. Sí que es importante que de las 4.000 hectáreas que tenemos en la comarca del Priorat, más o menos 2.000 y 2.000 por cada uno de los 2 consejos reguladores, hemos podido implementar hasta 1.200 hectáreas de confusión sexual contra la alobesia botrana, contra la colilla. Y es importante porque es un ámbito de protección que hace unos 10-15 años implementó la Generalitat de Cataluña con un conjunto de ayudas. La gente se animó, las ayudas desaparecieron con la crisis económica, la gente se desanimó, pero ahora mismo estamos en un momento en que hay suficiente conciencia social y sectorial para volver a tener este tipo de herramientas o de lucha, evitando poner en el campo productos de síntesis química contra esta plaga. Y la verdad es que se ha acabado el proyecto y las hectáreas han ido continuando. Por lo tanto, para mí es caso de éxito poder haber implementado en el conjunto de los 2 consejos reguladores estas 1.200 hectáreas. El tercero, el uso eficiente de los fertilizantes. También es una preocupación europea importante. En el caso del viñedo no necesitamos demasiada fertilización. Sabemos que es un cultivo que no nos va a pedir demasiados nutrientes, pero nos va a pedir los justos y necesarios. Y además los que nos pida, debemos hacer un esfuerzo para evitar que sean de síntesis química en la medida de lo posible. ¿Qué es lo que pasa en el viñedo? Pues que normalmente la gente no añade demasiadas cosas hasta que ve que no tienen problema. Cuando tienen problemas se va a un comercial y ese comercial habitualmente pues, va a vender su producto. Y lo que acabas añadiendo normalmente no se ajusta a las necesidades reales, tanto en cantidad como en tipología de nutriente. ¿Qué conseguimos con este proyecto? Pues poder ofrecer un 70% de descuento en las analíticas de suelos y en las analíticas de hojas. Y poner lo que antes Robert Sabé explicaba de
volver a tener una especie de servicio de extensión agraria, ¿no? De dar apoyo desde los centros de investigación, desde los centros de conocimiento al sector, pues no solo analizar, sino hacer un informe específico de recomendaciones de fertilización para obtener no más cantidad, sino la máxima calidad posible. Se hicieron un total de unas 1000 analíticas y se consiguió reducir en un 100% los fertilizantes de síntesis química utilizados en los viñedos controlados. Con lo cual vimos pues, también que había unas ciertas deficiencias, por ejemplo, había quizá demasiado nitrógeno, pero no había potasio, y nos ayudó a compensar algunas deficiencias o excesos que teníamos de nutrición en la comarca que conllevan inmediatamente una mejora de la calidad y, por lo tanto, mejora al final del precio que puede percibir el viticultor y la bodega. En el ámbito de las bodegas, y voy a ir un poquito más rápido aquí, trabajamos quizá en lo que siempre se trabaja, pero que es muy significativo para nosotros porque el tipo de bodega que tenemos aquí es muy pequeña y mucha de ella está incluso ubicada en pequeños pueblos, con lo cual tiene unas ciertas limitaciones o bastantes limitaciones que no tienen o que no existen en otras zonas productoras de España. Se hizo un estudio específico a través de la bola de posibilidades de ahorro energético y ahorro de consumo de agua por parte de las bodegas. Eso dio como resultado la elaboración de un manual de buenas prácticas que está a disposición en la página web si queréis consultarlo, y establecer posibles reducciones que veréis que son muy significativas. En este caso, en la elección de gestión prioridad nos situamos siempre entre el 30 y 40% en capacidad de reducción de potencial de calentamiento global, de acidificación, de escasez de agua y de agotamiento biótico, y en el caso de Montsant, que tiene una parte mayor de cooperativas y de bodegas quizá más grandes que elaboran algo más de botellas, pues incluso mayor, donde en algunos casos nos situamos cerca del 50% de potencial de reducción. Es decir, todo aquello que pueden hacer las bodegas si siguen las instrucciones que les hicimos llegar mediante informes individualizados, además del informe colectivo que puede ser consultado. Se estableció, además, una prueba piloto de implementación de lo que en principio debería ser el sistema unificado de cálculo de huella ambiental proporcionado por la Unión Europea, que es FWINE. Aprovechando que la bola lleva la dirección técnica de este proyecto europeo, con apoyo de la Unión Europea, se establecieron posibilidades, como veis aquí, ver qué tipo de huella ambiental tenemos. ¿Perdón? Vamos justos de tiempo, por favor. Uy, estoy a cabo, sí. Se estableció para ver un benchmarking de cómo estábamos, bueno, más allá de que estemos por debajo de la media, sí vimos, y creo que es importante, que era de muy difícil aplicación este tipo de metodología por todos los datos históricos que solicita, incluso sobre todo a nivel de campo, ¿no? Es uno de los problemas que tenemos para poder establecer luego la sostenibilidad real de las bodegas. Finalmente, aprovechar todo el sector turístico, todo el sector enoturístico para poder explicar desde el lenguaje de las bodegas y de explicar su producto todo aquello que las bodegas hacían en favor de la sostenibilidad. Y ahí pusimos herramientas a las bodegas para que pusieran en su discurso no turístico todas las acciones que habían desarrollado a través del proyecto LIFE. Finalmente, las principales acciones de la PTV, pues transferir los resultados del proyecto a estos conjuntos de socios que estáis viendo aquí, de distintos países. Y poco más. Disculpas por haberme alargado quizá un poquito más de lo necesario, Robert, pero es bastante difícil hacerlo un poquito más corto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergi. Conocemos la dificultad de concentrar y muy agradecidos por tu presentación. Victoria, por favor, no tengo la información, no sé cuántas preguntas tenemos, si hay gente en espera para poder hacer debate directo. Desconozco esta parte. Sí. Robert, mira, tenemos una pregunta, es de Marc y va dirigida a Joan. Nos pregunta si la aplicación de Visca está ya disponible. Bien, ahora. Bueno, la aplicación de Visca no está disponible en este momento. No está disponible en acceso libre, digamos. Pero sí que si entráis dentro de la página Visca, que está al final de la presentación, pues os puede indicar cómo tener acceso, aunque sea en una fase de prueba o en alguna fase o en otras formas, para poder verla o simplemente comprenderla, analizarla y entenderla. O sea, digamos que no es aquello que tú te la puedes bajar de una página web y ver qué es lo que hace, pero si os ponéis en contacto a entrar en la página web, pues ya tenemos un formulario para acceder
y para que se pueda probar y se pueda tener información sobre la misma aplicación. Vale, bueno, a esta misma pregunta, perdona, Victoria, nos añaden si solamente es para España o también para el sur de Francia. No, en principio la aplicación sería una aplicación universal. Nosotros la hemos probado en 3 ambientes diferentes, antes no lo había comentado, pero ya que se hace la pregunta aprovecho para dar un poquitín más de información. La aplicación la hemos probado en 3 ambientes totalmente diferentes. En la parte del Alto Duero en Portugal, en la zona de Raimat, Codornío, aquí en Lleida, en España, y en la zona del norte de Nápoles, en Italia. La idea era que si funcionaba en estos ambientes, podría funcionar en otros ambientes. Hemos hecho algunas pruebas, pero ya no tan específicas o tan concretas en otros climas, y en principio nos estaba dando la misma información, ¿no? En principio la aplicación sería universal y lo único que sí que hay que entrar es los datos específicos de la viña o de las viñas sobre las cuales tú quieras tomar decisiones, evidentemente. Y aquí ya entras toda una cantidad de información que le hace ya más específica para cada uno de los sitios donde se quiera aplicar. Vale, muchas gracias. Estupendo, Joan, muchas gracias. Yo quería aprovechar para, bueno, pues para agradecer a todos, que creo que es un buen momento para que todos activéis vuestra cámara bueno, pues para que los asistentes os vean también y empezamos así en la ronda de preguntas. Fenomenal, muchísimas gracias. Y a la audiencia recordarles que, bueno, que estamos disponibles en el apartado de preguntas para recibir vuestras preguntas como estas y que Mónica las irá reformulando. No sé, Mónica, si hay alguna más. Pues mira, justo nos acaba de entrar una, un momentito. Vale. Bueno, Xavier Rius comenta respecto al proyecto Priorat Montsant o cualquier otro, ¿se considera el análisis de ciclo de vida completa en huella de carbono o huella hídrica, por ejemplo, considerando toda la vida útil de un viñedo desde plantación hasta arranque de viñedos? A ver, ¿me oís ahora? Sí, perfectamente. No sé por qué, va dando problemas a veces. No soy especialista en este tema, era un amigo que llevaba la bola. Creo que los datos que se solicitaban eran de los últimos 5 años obligatorios y si podía ser de 10 años. ¿Vale? No desde el inicio del viñedo. Ahí el problema principal es, al final, los registros de datos que puede llegar a tener el viticultor para poner en valor toda la carga ambiental de su práctica vitícola. Vale, muy bien. De momento no tenemos ninguna más. Si alguien se quiere animar a preguntar cualquier cosa. Bueno, justo nos entra una. Vale, sí, un momentito. Bueno, de momento. Vale, bueno, nos entra una pregunta en inglés. La voy a reformular igualmente. Heat waves have killed trees all over Europe. What has been the impact of hot drops on Spanish vineyards? Para Robert Sabé. Robert. Dime, no te he entendido, o sea, así de claro. Vale. Uno de los problemas de los mayores es que la sordera afecta. Vale, bueno, no, que estaba reformulando una pregunta que nos entra en inglés sobre las olas de calor que han, bueno, pues ha acabado con la vida de muchos árboles y el impacto que ha tenido en los viñedos españoles. Si querías comentar algo al respecto. El problema de las olas de calor a nivel de servicios meteorológicos, tanto el español como el catalán, lo digo para entrar a distintos niveles de detalle, es lo mismo que pasó hace un año que la ola de calor apareció en Grecia. Es un fenómeno muy redundante en el mundo del Mediterráneo, porque estamos rodeando un mar muy pequeño y concreto. Estoy empezando a contestarle la pregunta porque la hace en inglés, pero como es el idioma universal, podría ser esta pregunta formulada desde Villaconejos o formulada desde la otra punta del mundo. Y entonces me voy a centrar en el Mediterráneo. El Mediterráneo, por las propias condiciones geográficas, este tipo de olas se van a ir produciendo cada vez más, porque tenemos una masa muy caliente que es el mar y, consecuentemente, estos movimientos de aire se van a producir. ¿Dónde se producen de una manera más marcada? Pues dependerá de muchas situaciones muy complejas. ¿Va a afectar igualmente a toda la vegetación?
Pues seguramente no. Vegetación más xerofítica, determinadas especies arbóreas van a tener un nivel de resistencia muy superior a otras. Pero esto es no contestar nada, porque, por ejemplo, una estructura muy xerofítica puede ser cualquiera de las especies, de las 6 especies de pináceas que hay en la península ibérica, pero según si es una repoblación o según si es una reforestación después de un incendio, las densidades son tan distintas que las pérdidas y necesidades de agua serán también muy diversas. Me comprometo a contestarle con todo el detalle, ofreciendo no mi conocimiento, sino el de otros compañeros, si realmente me reformula la pregunta en el punto concreto donde quiere conocerla. Especies arbóreas, miles, y situaciones geográficas igual. Muy bien, muchas gracias, Robert. Yo quisiera, porque todos los ponentes han aportado una gran cantidad de información y sobre todo han tenido gran handicap de tenerla que hacer de una manera muy concentrada, demasiado concentrada, ¿vale? Hay 2 ponentes que han enfocado en el mundo de la bodega y 2 que han enfocado en el mundo más de la viticultura, del campo. ¿Pensáis que en estos 2 subsectores del mundo de la viña y el vino realmente hay soluciones viables y realizables a corto plazo para adaptarnos al cambio climático? Por favor, generaos debate entre vosotros. Si me permitís, empezaré yo respondiendo esta pregunta de Robert, porque es exactamente la misma pregunta que nos hicimos cuando planteamos el proyecto Visca. ¿Hay información suficiente para gestionar todos estos eventos? Pues yo creo que hay mucha, yo no sé si suficiente, pero hay muchísima, muchísima más de la que vemos que en el día a día se está utilizando. Y evidentemente este es un elemento importante. ¿Cómo pasar esta información a la práctica diaria del viticultor? En nuestro caso, porque estamos más en la viña. Y esta era un poco la idea de Visca, ¿no? Ponerlo fácil. Probablemente puede haber otros. Antes Robert apuntaba al tema de volver a la antigua extensión agraria, y digo antigua simplemente porque hace unos años que la perdimos, no porque sea antigua de concepto. O no sé, u otras formas, pero cada vez tengo más claro que lo que no podemos pedirles a nuestros viticultores o a nuestros agricultores que sean super hombres, super mujeres, que sean capaces de retenerlo todo en la mente y ejecutarlo de una forma precisa y concisa, y que, oye, que hay que ponerles a su disposición técnicas de toma de decisiones o aplicativos que puedan ayudarles en su toma de decisiones y que lo hagan fácil. Porque, claro, un viticultor, como cualquier otro agricultor, pero en este caso un viticultor, toca 1000 teclas. No se puede ser súper especialista en cada una de ellas. Si somos capaces de aportar desde la ciencia, el conocimiento, esta información, pues esto sería una ayuda, yo creo que relevante. Porque respondiendo a la pregunta de Robert, yo creo que sí, hay mucho conocimiento. Evidentemente, podemos desarrollar mucho más, tenemos que desarrollar mucho más, pero ya hay mucho y sería muy bueno que se pudiera aprovechar todo este que hay. Antonio, ¿piensas que pasa lo mismo a nivel de bodega y con todas las levaduras? Sí, muchas gracias. Yo también, por aportar algo, lo primero que diría es que depende de hasta dónde llegue el cambio climático, ¿no? Todo es una cuestión al final de niveles, pero lo que sí que es cierto es que ahora mismo estamos desarrollando muchas estrategias biotecnológicas que nos permiten solucionar problemas. Por ejemplo, el tema de la reducción del pH, por ejemplo, el tema de tener variedades planas en las que podemos incorporar más aromas generados a partir de azúcar, que muchas veces estas 2 estrategias conllevan una reducción del grado alcohólico y bueno, pues son herramientas que se están generando en estos proyectos, en concreto esas en el nuestro, en el Fresh Wine, y que abren la posibilidad de comercializar otras levaduras distintas de las que actualmente hay en el mercado y que permite un tratamiento diferente de la situación. Y luego, como digo, bueno, pues habrá cosas a las que se puedan aplicar más exitosamente, como cualquiera
de las aplicaciones que habéis comentado vosotros, y en otros casos pues habrá que desarrollar nuevas estrategias. Pero yo creo que sí, que tenemos muchas herramientas, y una cosa súper positiva es que España es un país líder en investigación enológica y distintos estudios externos lo demuestran, ¿no? O sea que sí que es cierto que aquí trabajamos mucho, desarrollamos muchas cosas y que tienen utilidad. Y luego, bueno, pues la aplicabilidad. También es cierto que estamos en un sector muy involucrado. Las bodegas realmente, las que han participado en nuestro proyecto, han colaborado con muchísimo interés. Para ellos la I+D es importante y lo consideran un factor de mejora de su calidad y de solución de problemas como el calentamiento y la mejora de la calidad de sus vinos. Yo creo que sí, que me gusta plantearlo en términos positivos, ¿no? Yo creo que sí que estamos haciendo cosas y que se puede solucionar. Gracias, Antonio. Gracias. Cristina, lo siento, te voy a poner a lo mejor en un brete, pero me han gustado los resultados que habéis mostrado, y hay un gran debate ahora en estos momentos entre la ocupación del espacio de la viticultura, ser sustituida o complementada con la famosa producción de energía fotovoltaica. Nos has hablado de metros cuadrados, he entendido por la presentación que no te referías a metros cuadrados de bodega. No sé si realmente también estabais incidiendo en metros cuadrados de cubrir el viñedo, pero aquí se plantea un gran problema que es debate ahora, por ejemplo, en Cataluña, en el tema del enoturismo. Si cubrimos el viñedo con placas fotovoltaicas, conseguiremos energía, pero estamos perdiendo potencial turístico porque estamos modificando el paisaje. ¿Piensas que hay suficiente solución tecnológica para poder llegar a hacer un sector vitícola energéticamente neutro en breve? Yo, bajo mi punto de vista, creo que sí. En nuestro proyecto está bastante enfocado en las, ¿cómo se dice? Es que me sale en catalán, las tauladas, los tejados, las cubiertas. Los tejados, perdonad, los tejados, está enfocado en los tejados, pero también se puede calcular en función de metros cuadrados de suelo, pero en ningún momento nos estamos metiendo en los campos. Pues sí que sé de otros proyectos en los que Eurecat también participa, en que se está estudiando el tema de cómo influye el tema de añadir placas fotovoltaicas, como vas comentando, encima de los viñedos con el tema de las sombras y demás, pero eso está aún estudiándose. Y sí que creo que al final es un impacto visual en los viñedos como tal, pero también hemos de pensar en que nos hemos de adaptar a este cambio climático, y sí que es verdad que, como creo que ha comentado anteriormente Antonio o Sergio, ahora no me acuerdo, las bodegas, al menos con las que estamos participando nosotros, no solo están, están activamente participando en proyectos de I+D, sino que están participando activamente en el tema de la mitigación en el cambio climático, no solo adaptándose, sino que intentándolo mitigar. Y teniendo una ubicación tan privilegiada, creo que es muy interesante calcular el potencial energético de todas estas bodegas, pero no solo centrarse en el potencial energético, sino también intentar buscar alternativas para aumentar la eficiencia energética, porque tampoco lo que podemos hacer es, venga, vamos a instalar todo lo que podamos porque quizá no es el dimensionamiento adecuado. Y sí que es importante no solo estudiar el potencial, sino la ubicación donde pones estas placas fotovoltaicas. Perfecto, muchas gracias. Sergi, te voy a mirar de incidir en un tema. Me han gustado mucho los resultados del proyecto. Tengo la suerte de que lo había podido asistir a la presentación final. Y hay un punto que me sorprende en positivo, y es la gran reducción de inputs, de cualquiera de los inputs que hay en esta subregión, cuanto a agua, fertilizantes, etcétera. Con lo cual, para mí tiene dos valores positivos y que nos pueden ayudar a estrategias de adaptación. Quiero tu opinión. Por una parte, parece que muchas veces estamos utilizando un sobreconsumo de determinados inputs, y por otra, habéis generado tecnología suficiente como para que realmente se pueda racionalizar la producción. ¿Piensas que una buena solución es realmente estos servicios de extensión agraria que un poco han aparecido en boca de todos, y por otra, hacer una formación mucho más enfocada hacia el agricultor para podernos adaptar en breve espacio de tiempo? Gracias. Gracias a ti, Roberto. A ver, sin duda, lo que hablamos de extensión agraria, me oís ahora, ¿no? Porque con lo de los micros, vale. Solo hace falta cruzar el Pirineo y ver qué está haciendo Francia, ¿no? Francia tiene el sistema del Conseil d'Enologique, donde es un país quizá un poquito más avanzado que el nuestro, porque parte de sus impuestos van directamente a laboratorios, a centros de investigación, para que puedan dar apoyo.
al sector vitivinícola, acompañando al viticultor para ver qué problemas puede tener y cómo puede optimizar su producción, y luego acompañando al enólogo para que saque el mejor producto posible. Todo eso sale de esos impuestos y ponen una red de todos los centros de I+D y laboratorios privados que existe para ello. Nosotros ahí estamos muy lejos de eso y para mí es uno de los limitantes a la competitividad del vino español, sin duda, sin duda. Y además eso lo ponemos en el entorno vitícola, donde los cambios son a largo plazo, ¿no? Quizá ahí en el ámbito de la enología tenemos un poquito más de o capacidad de ejecutar con un plazo temporal menor, pero todos los cambios que hagamos a nivel vitícola nos estamos hablando mínimo de 10, 15, 20 años. Entonces, es importantísimo para mí recuperar este apoyo del sector público al sector vitivinícola y sobre todo sumar esfuerzos, como bien hace la PTV, pero no solo la PTV. Seguramente deberíamos tener proyectos estratégicos de ámbito estatal, de ámbito nacional, que nos dieran respuesta a los principales retos que hemos estado hablando. Antes se decía, no, si sube 2,5 grados la temperatura media global, pues, hombre, sobreviviremos. Sí, sobreviviremos, pero el mapa varietal va a cambiar entero, ¿vale? Y la definición de nuestros vinos también. Y eso nos puede dar problemas importantes de competitividad ante terceros, porque al final aquí nos vemos una parte muy pequeña del vino que hacemos. Y tenemos que dar respuesta a lo que el mercado internacional quiere. Y en viticultura, más que en enología, creo que estamos a años luz, pese a nuestro potencial investigador, de cómo están actuando otros países competidores, que se están posicionando mucho mejor. Hablamos de selección clonal, pues tenemos que tener una selección clonal de las principales variedades de España adaptada a las principales regiones españolas, incluso pensando en cómo va a cambiar el clima en los próximos años. Por trabajo del suelo, tantas cosas. Pero en definitiva, sí, extensión agraria es necesaria, capacidad para acompañar al viticultor en esta transición, porque el cambio climático no es inmediato, pero cada año lo vamos sumando, pues también, pero tenemos que hacer más. Yo creo que individualmente no llegamos a todo lo que tenemos que llegar como centros de investigación y nos tenemos que juntar de la mano del sector y con todo el apoyo económico de las administraciones que ahora parece que van a tener mucho dinero. Gracias. Todo lo que hemos hablado, pensáis, ya sé que es una pregunta un poco redundante, pero lo hemos focalizado mucho en el Mediterráneo. ¿Pensáis también que tiene valor en aspectos atlánticos que antes se ha comentado uno de vosotros, de que realmente esto podía permitir este cambio climático, hacer producción en otras zonas del país, que ahora estamos hablando del Chacolí, ¿vale? Ahora tenían un determinado nivel de limitante? ¿Pensáis que estas soluciones son equilibradas a todas las realidades climáticas que tenemos en España? ¿O hay algunas zonas que son más pobres en cuanto a información y consecuentemente tendríamos que incidir más en ellas? Para mí, sí, si me permites, hay un tema de fondo, que es que en el sector vitivinícola el consumo es mundial, lo tenemos que tener claro, no producimos mucho más de lo que consumimos y hay dos grandes mundos, ¿no? El viejo mundo y el nuevo mundo, ¿no? El viejo mundo se mueve a través del concepto de DO, básicamente, para aquellos vinos que tienen un cierto precio, que es lo que permite sostener el sector, y pagar al viticultor y al enólogo y a las bodegas. Y el nuevo mundo es quizá un concepto más varietal y más de marcas. Si nosotros continuamos con la dinámica del viejo mundo, que es la que nos ha traído hasta aquí, intentando mejorar a donde está, como está Francia, al menos en precios, aunque solo sean precios, ¿no? O Italia, el concepto de DO se tiene que mantener. Si mantenemos el concepto de DO, cuidado en llevar zonas productoras en otros sitios. Pueden aparecer nuevas DOs, es evidente, o pueden aparecer nuevas zonas productoras. Pero ¿qué pasa con las zonas que actualmente tenemos y que son las que son conocidas y que son las que son históricas, las que tienen que tener una tipicidad, una mayor calidad? Según cómo vaya el cambio climático, estas zonas pueden tender a desaparecer. Pero entonces nos van a equiparar con el nuevo mundo, con Australia, con Chile, con Argentina, cuando tenemos unas condiciones de producción, unas condiciones climáticas que no nos permiten tener la productividad que tienen estas zonas. Pues yo ahí diría sí, es evidente que hay zonas más frescas quizá o sin tantas afectación de olas de calor o de sequía que pueden estar favorecidas ahora para tener un viñedo de calidad, pero no nos debemos olvidar que el viñedo español, que al final nos aporta recursos para mantener a todo el sector, está donde está y que cada día se lo está pasando peor. Yo aquí, gracias. Aquí es donde entraría un poco en el debate, o sea, porque pienso que realmente estamos en el modelo de las DOs, pero las DOs, entre otras muchas cosas, son las condiciones edafoclimáticas
concretas que producen un determinado tipo permiten un determinado tipo de producción de uva que en la segunda derivada darán determinado tipo de producto de bodega. Quizás si nos adaptásemos a las condiciones EDAF o las pusiésemos más en pequeño y climáticas lo pusiésemos más en mayor, podríamos asumir perfectamente los cambios de cota que se están produciendo en muchos sitios. Ejemplo, el Penedès cada vez más es más importante subir arriba de las montañas que son ridículas en cuanto a altura, pero que muchas de ellas representan que están ya fuera del límite de la DO histórica, ¿vale? Esto quiere decir que no pasa nada por discutir. La historia es un proceso que se hace día a día y nos permitiría, gracias a los trabajos que están haciendo a nivel de bodega, gracias a los trabajos que están haciendo a nivel de agronomía y gracias a los trabajos en cuanto a mitigación de gasto, nos permitiría seguir teniendo una tipicidad que sería distinta a la que hay en otros sitios. Yo no estoy planteando un cambio de pasar de producir en La Mancha a producir en el Pirineo. Estoy haciendo una caricatura. Estoy planteando de producir en las mejores zonas donde podemos producir dentro de cada ámbito edafoclimático. Y aquí es donde vienen los determinados retos. Y aquí es donde viene un tema que para mí, Antonio, ha destapado un poco la caja de los truenos, en el buen sentido de la palabra. Toda esta microbiota, me da mucho miedo la lucha brutal que se está haciendo por esta microbiota para recuperar determinados procesos fermentativos y determinados procesos enológicos, que puede verse enmascarada por esta auténtico alud de agricultura regenerativa, en lo cual hay muchos planteamientos que se oyen de volver a introducir determinados elementos de la microbiota para tener más acceso a determinados nutrientes o para tener determinadas señales hormonales que nos permitan que la planta reaccione de determinadas maneras. Estamos, gracias a trabajos como los que estáis haciendo vosotros, en un punto en que parece que hay un gran nivel de información, hay un gran nivel de aplicabilidad, pero te cojo el guante que has lanzado, Sergi. Si no vamos un poco juntos, realmente pueden ser líneas paralelas, sí, pero que nunca se contacten, ¿eh? Y en el peor de los casos pueden llegar a ser hasta líneas divergentes, ¿eh? Como es el gran mundo de la microbiota. Por favor, hablad. Estoy hablando absolutamente con la libertad y la confianza de estar en un grupo de amigos, ni más ni menos. Volviendo sí, a la pregunta... perdón, Antonio, tú. No, continúa, John. Ya está, no hay problema, continúa. Vale, como quieras. Bueno, yo volviendo un poco a lo que yo he entendido el origen de la pregunta de Robert sobre el conocimiento, si es local o general. Yo creo que el conocimiento que estamos desarrollando es muy general. Sirve para gran diversidad de situaciones y de paradigmas. Entrando ya más en lo que siempre ha sido mi tema de trabajo, que son las relaciones hídricas, muchas veces a nosotros nos han encasillado dentro del grupo de los que regaban la viña. En realidad, para ver que esto es un conocimiento original, y por eso me gustaba más, antes lo he mencionado en la presentación del proyecto, la palabra hidratación más que riego, es que al final tú conoces el comportamiento de la planta a diferentes situaciones de disponibilidad hídrica. Y esta disponibilidad hídrica no siempre es aportes de agua de riego. Por ejemplo, en Francia hemos descubierto que, bueno, en Francia hasta ahora no se regaba la viña. Ahora empieza a regarse por el cambio climático, pero no se regaba porque tenían suficiente lluvia. En el momento en que les ha faltado, las plantas hídricamente no se han comportado como querían, han tenido que regar. Entonces, yo creo que el conocimiento general que estamos desarrollando y aportando es un conocimiento que tiene aplicabilidad en diferentes zonas, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto hemos visto que las cosas pasaban lo mismo en el Douro, en Portugal, en Italia, en esta zona concreta de Italia, o aquí en la zona de Rhein-Matt, que son 3 climas y ámbitos totalmente diferentes. Entonces, la toma de decisiones sí que tiene que ser diferente en base a la disponibilidad de recursos o a las predicciones del clima, pero esto son otras cosas. Referente a cómo esto luego se aplica, primero, no es mi especialidad y mi conocimiento en el tema es realmente bajo, pero antes decíais ampliar DOs, crear otras zonas que no sean DOs. Yo creo que nuestro trabajo, al menos lo miro desde el punto de vista de un investigador, nuestro trabajo es aportar información.
Asegurarnos que esta información realmente llegue al usuario final. Luego que el usuario, el viticultor, la gente de las bodegas, tomen las decisiones que crean oportunas, pero por favor que las tomen en base al conocimiento, no a ciertas creencias o a otras cosas, y simplemente que luego no las tomemos nosotros, porque entre otras cosas nosotros no nos jugamos el dinero y ellos se la juegan, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es aportar conocimiento, asegurarnos que les llegue a ellos este conocimiento. Y yo creo que en este momento uno de los retos que hemos tenido es asegurarnos que nuestro conocimiento llegue a los usuarios finales, aquellos que realmente pueden hacer un uso eficiente o un uso real o aprovechar este conocimiento. Y simplemente para terminar, no quiero alargarme, pero simplemente una cosa. Esta frase que he terminado, que he hecho ahora, es decir, oye, importante es transferir. Recuerdo que cuando empecé, y como veis por el color de mi cabello no empecé ayer, una de las primeras reuniones que tuvimos, la conclusión fue: tenemos que divulgar más nuestros resultados. Aún estamos aquí. Yo creo que es una pena que no hayamos avanzado, pero bueno, sigue siendo el mensaje. Hay que transferir. Gracias, Joan. Por favor, Antonio. Y Victoria me ha comunicado por WhatsApp que tenemos bastantes preguntas, por lo tanto, por favor, cuando queráis. Sí, simplemente brevemente con respecto a las denominaciones de origen. Yo creo que al final habrá cambios, algunos vendrán del calentamiento global, pero bueno, sin calentamiento global también las denominaciones de origen han cambiado, las tipologías de vino han cambiado, o sea que al final la denominación de origen tiene fijas las variedades, tiene fijo el origen edáfico, el suelo y el clima, que puede tener una cierta variabilidad, ahora con esto más, pero evidentemente el producto también intentan adaptarlo al mercado y bueno, yo creo que los cambios no siempre son malos, ¿no? O sea que bueno, que nos adaptemos a una situación distinta con nuevas tecnologías y biotecnologías, yo pienso que eso es positivo. Y tanto que sí. Simplemente era un matiz. Gracias, Antonio. Victoria, por favor, transmite tú las preguntas o Mónica. Sí. Muchas gracias. Mira, Robert, si te parece, tenemos una de Íñigo, de Radio Nacional Española, que nos pregunta ¿de qué plazos estamos hablando para lograr que estos proyectos se extiendan lo suficiente para tener resultados mayoritarios? Y bueno, luego la voy a unificar porque nos añade otra que dice, también quería preguntar por los riesgos más graves a corto plazo y su impacto en el viñedo. Entiendo que son para todos los ponentes. La primera, lo siento, y por favor da tu opinión. Lo siento, pero no puedo contestarla, los plazos, porque dependemos de presupuestos. O sea, los conocimientos son los que han mostrado estos compañeros. La aplicabilidad dependerá de los presupuestos que genere el Estado para poderlo realmente llegar a cabo. Con un concepto que Sergio ha defendido y que pienso que es importante, siempre que sean sector público-privado, para que sean realmente aplicables. Los factores... y por favor, lo genero con plan debates. He empezado yo, pero para mí la sequía es importante, pero para mí es mucho más importante la temperatura. Me explico. Si tenemos un cultivo en que las tasas de respiración hacen que sea absolutamente inviable en cuanto a calidad o hacen que los riesgos de heladas limiten mucho la cantidad de producción, etcétera, 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 o las olas de calor hacen que se pansifique mucho el fruto, esto, por mucha agua que tenga, al final voy a estar regando un material vegetal que no va a ser suficientemente propicio. Pienso que se ha de jugar muy claramente con los dos componentes y jugar mucho más allá que con las temperaturas máximas, sino jugar de una manera muy importante con las temperaturas mínimas que nos condicionan muchísimo la tasa de respiración y consecuente el metabolismo de la uva. Esta es mi opinión. Yo estaría de acuerdo con... Yo estaría de acuerdo con Robert. No sé si quizás yo pondría por delante la sequía, pero la sequía vista desde dos puntos de vista. Tenemos la sequía estructural, que va a ser muy importante en los secanos. Esta reducción de un 15, 17%, 18% de la disponibilidad real de agua de nuestros viñados, pues puede ser terrible en secano.
porque probablemente están ya en el límite de que con menos agua van a quedar muy afectados. Entonces yo creo que esto, sobre todo en los secanos, no tanto en los regadíos, que mira, siempre tienes un poquitín de agua que ya la puedes ir redistribuyendo donde quieras, yo creo que esto en los secanos va a ser muy importante. Pero me preocupan también las sequías puntuales, estas sequías recurrentes que van a aparecer y que pueden ser dramáticas, tanto en los secanos como en los regadíos, porque si estas sequías son recurrentes, persistentes y más largas, que es una de las cosas que nos pronostican en el cambio climático y que en realidad ya estamos viendo desde hace unos años, hombre, pues esto pues, puede ser dramático. Y finalmente los golpes de calor, que tienen sus múltiples efectos, pero también desde el punto de vista hídrico es un efecto importante. Por consiguiente, bueno, yo estaría de acuerdo, ¿no? Jugar con la temperatura y recursos hídricos van a ser los dos parámetros para mí más delicados y más peligrosos de nuevos escenarios climáticos que se nos presentan. Por favor, Sergi, Cristina, Antonio, vuestra opinión es importantísima. Yo coincido con lo que decís a nivel vitícola. Además, es que ya no es solo la supervivencia de la planta, es qué pasa cuando tenemos excesiva temperatura con la calidad del agua y después con la calidad del vino y con la longevidad de ese vino. Y eso conlleva luego también al precio, a lo que tú lo puedes vender al consumidor y cómo te puedes ganar de bien o de mal la vida. Porque al final es lo que importa en este sector. Y el hecho de que cada vez tengamos las vendimias, este año quizás una excepción, como tantos, es decir, no, el clima no es lineal, pero que cada vez tengamos las vendimias más precoces, al final lo que está haciendo es que la cantidad y la calidad, por ejemplo, de aromas o la acidez de los vinos no sea la óptima. Y estamos perdiendo calidad. Y ahí sí que es donde podemos incidir quizá con determinadas prácticas vitícolas enológicas para mantenerla, pero cuidado que ahí estamos perdiendo mucha calidad de la que podríamos tener, cosa que no está perdiendo otros países que tienen quizá climas más adecuados para tener vinos con más complejidad aromática, vinos más frescos, que es actualmente lo que te está pidiendo el mercado. Y en relación a la primera pregunta, ¿de cuánto tiempo necesitamos para que esto llegue a todos sitios o a toda España? Haría una reflexión que creo que es pertinente. Aquí se han explicado proyectos que tienen financiación pública al 20, al 30%, al 50% y proyectos privados. Yo creo que por ejemplo, los proyectos 100 que se han explicado, al final son proyectos de 7, 8 empresas que se están jugando sus recursos para tener unos resultados de investigación que les sean aplicables a ellos. Si ellos eso lo quieren después difundir, perfecto. Pero no se les puede exigir a estas empresas que han puesto un porcentaje importantísimo de recursos para su investigación que luego abiertamente lo den al conjunto del sector y al conjunto de las regiones, de otra gente que no ha participado y no ha arriesgado sus recursos. Lo que nos hace falta aquí es suficiente masa de recursos públicos destinados a que el conjunto de los resultados sean absolutamente públicos y adecuados al conjunto del sector, sea cual sea su zona. Aquí no hemos estado hablando, si os fijáis, de ningún proyecto de ámbito estatal 100% pagado por las administraciones públicas que nos obligara a transferir. Y yo creo que lo que más se aproxima es el proyecto LIFE, que tiene un 60% de financiación pública, el otro 40% lo ponemos los socios. Y ahí sí teníamos la obligación de transferir, pero ni siquiera te pagan el 100%. Cuando nuestro trabajo es hacer este tipo de investigación, ¿no? Por ejemplo, en el que decía Antonio, pues creo que pagaban hasta el 50%, pero el otro 50% lo están poniendo las empresas. Necesitamos proyectos estratégicos nacionales que den respuesta a las necesidades estratégicas del sector, y eso es lo que no tenemos. Cuando eso esté, podremos poner fechas. Mientras eso no esté, no podemos poner fechas. Podemos hacer 80.000 proyectos al año, que es a lo que nos dedicamos. Pequeñitos o más o menos, pero que van a dar respuesta a la gente que participa en el conjunto del sector. Esa es una oportunidad que tenemos ahora, poner encima de la mesa con todos los fondos estructurales o los fondos europeos del plan de recuperación, sin duda. Sí, yo también coincido con lo que ha dicho Sergi y que matiza y complementa lo que ha dicho Robert al principio. Aquí añadir una cosa en el caso de nuestro proyecto, que es un Interconecta, que lo ha liderado el Aleman, una empresa de biotecnología, y esto nos permite estar probando ahora alguna de estas levaduras que se pueden someter a procesos de secado y que pueden llegar a ser comercializadas, ¿no? Y al final eso haría que estén disponibles para
un ámbito más global, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto, al final muchos de estos proyectos público-privados, pues las empresas que asumen riesgos para desarrollarlos, pues claro, luego tienen una cierta prevalencia para aplicar esos recursos y para utilizarlos de forma privada, lógicamente. Y yo comentar que estoy completamente de acuerdo con Sergi y Robert. Al final se necesitan más tipo de incentivos, ayudas, financiación y completamente de acuerdo contigo, Sergi. Al final lo que no puedes esperar es que una empresa ponga su dinero para después compartir los resultados que ha obtenido para ella misma. Y conforme al tema de cuándo se pueden presentar los resultados, a corto, largo o medio plazo. En cuanto a eficiencia energética, a corto plazo. Lo que sí que se necesitan son centros de investigación que ayuden a las empresas hacia dónde se han de mover, hacia qué tipo de escenarios, porque al final es muy fácil conectar una placa fotovoltaica o instalarla, pero al final es más complicado el tema del dimensionamiento, saber realmente qué es lo que se necesita, cómo optimizar los procesos, cómo hibridar eficiencia energética con energías renovables. Es fácil de hacer, se puede hacer a corto plazo, pero se necesitan ayudas. Y financiación pública, obviamente. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas, Mónica? Bueno, Hola, Robert. sí. Sí, muy Dale, buenas. Mario. Mira, siento tener que tomar este papel yo, porque encima en este tema que me gusta mucho, ¿no? Y que estoy, como sabéis, bastante involucrado. Tenemos otras 4 preguntas más, si no me equivoco. Lo que vamos a hacer es, porque ya vamos bastante mal de tiempo, sí que es verdad que llevamos, pues casi nos estamos acercando a las 2 horas de webinar. Bueno, pues si os parece bien concluir y os mandamos las preguntas al grupo y si las podéis o tenéis diferencia de contestarlas, perfecto, ¿vale? Entonces ya os digo, yo por mi parte siento pedir disculpas a la audiencia y bueno, y vamos a pasar, si os parece bien, a la clausura y nada más, daros las gracias infinitamente a todos los que habéis participado en este fenomenal webinar, con vuestras ponencias, con las exposiciones. Yo, a modo de reflexión, antes le voy a dar también la palabra a Susana, por si quiere, lógicamente, también aportar algo más a esta genial discusión que estamos teniendo, que nos hemos metido también con fondos públicos, privados, creo recordar y demás, que al final es inevitable, ¿no? Cuando uno habla de proyectos y de financiación, pues al final tienes que hablar un poco de dónde vienen las fuentes y los fondos. Yo quiero quedarme con una de las reflexiones que se han puesto encima de la mesa en relación a la transferencia. Me parece que la transferencia tiene un valor capital. Bueno, en los países, Sergi comentaba Francia, en los países sajones en general la figura del extensionista en las universidades está igual o mejor valorada que la de los investigadores propios o los docentes propios de los programas de grado y de posgrado. En este país, por desgracia, y lo tengo que decir así, la figura del extensionista, del profesor asociado, mismamente, ni que decir de las oficinas de extensión agraria, que ya ni existen en muchos de los casos, bueno, pues no está tan bien valorada, ¿no? Y quizá esto debemos hacer un punto de reflexión todos, toda la sociedad, sobre si es necesaria esta figura, porque está muy bien investigar, está muy bien apostar capital propio, como se ha dicho, capital público incluso, como se ha dicho, pero si estos conocimientos no se transfieren, no se divulgan, como decía Joan, y a lo mejor no tiene que hacer toda esa tarea la misma persona, pues ojo, estamos perdiendo mucho tiempo y significa un retraso de muchos años en avanzar en un sector que esté perfectamente vertebrado y maquinado, ¿no? Y yo creo que ahí, ya digo, yo pongo el granito de arena en que creo que las administraciones públicas y todos en general, la sociedad, deberíamos pensar en estas figuras, el por qué no debieron desaparecer las estaciones de servicio de extensión agraria y sobre todo potenciar y valorar más las figuras como profesor asociado o extensionista en algunos centros de investigación y universidades. Nada más. Susana, por favor, si quieres añadir algo más. Bueno, yo agradezco muchísimo, bueno, a todos los participantes y a los ponentes, por supuesto, por las interesantes presentaciones. Yo he aprendido muchísimo y, bueno, pues me gusta siempre ver el lado positivo, ver la botella siempre medio llena y yo creo que
aunque somos conscientes de la necesidad de que haya más fondos, de la necesidad de que haya más proyectos, de la necesidad de que se involucren más pues, todos los operadores, para entre todos lograr avanzar, pero creo que hay mucho ganado si miramos hacia atrás y miramos, bueno, pues a 3, 4, 5 años vista hacia atrás, bueno, pues tenemos un montón de proyectos que están saliendo y yo creo que, bueno, que es el camino y que es cuestión también de cambiar, pues, culturas casi empresariales, ¿no? Y culturas de personas. Y yo creo que vamos en el buen camino de investigar todos juntos, de, bueno, la PTV dinamizar, conseguir esos flujos de financiación, involucrar a más operadores, involucrar a más empresas, con objetivos que redundan en el futuro y en la sostenibilidad del sector. Y creo que eso es lo bueno con lo que me quedo, que hoy hemos tenido unos ejemplos de eso que tienen que animar a que haya muchas más iniciativas de este tipo. Y bueno, pues os doy las gracias a todos. Muchísimas gracias, Susana, como siempre, ya digo, por vuestro apoyo y porque al menos desde PTV y OIV yo creo que estamos dando algunos pasos en esto que estamos hablando de la transferencia de tecnología, ¿no? Ya llevamos unos años dándolo. Quizá a lo mejor no sea del todo suficiente como sociedad, pero bueno, pues también desde aquí utilizar este altavoz para concienciar a todos y decirlo. Y nada, me reitero, mil gracias, Robert, por todo, por coordinar, yo creo, también este viaje que nos habéis hecho a través de las herramientas que han surgido de proyectos que o bien han terminado o bien están terminando, como acabamos de ver, y que esperemos que, como es el deseo de todos, que esto se traduzca en una transferencia de implementación de innovación en el sector, allá donde haga falta y allá donde pueda suponer un impacto positivo, ¿no? Mil gracias, Cristina, Joan, Antonio y Sergi también por estar con nosotros y por hacer PTV, ¿eh? Y nada, muchas gracias a todos por estar conectados una vez más. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Muchísimas gracias. Una abrazada. Que vaya muy bien. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias.